Buenas tardes, Josian. Hola, buenas tardes, José Antonio. Hoy tenemos con nosotros a Josian Saido Cariz. Josian es bilbaíno, estudió física en Leioa, en la UPV. Después de estudiar, estuvo algún tiempo haciendo algunas prácticas en la universidad con los primeros sistemas que había allí, pero creo que había ya esta conexión a Internet. Justo estaría entrando entonces, ¿no? Después le fichó Roberto Beita para trabajar en la primera Sarenet, los primeros tiempos de Sarenet, cuando se privatizó por aquella época, ¿no? Luego se vendió a Vocento, o casi se vendió, porque creo que nunca llegó a ser 100%. Ahí estuviste unos cuantos añitos, 6 años por lo menos, ¿no? Y luego Ujú. estuviste un tiempo en ATES y finalmente en 2016 decides, junto a un compañero de carrera y a alguien más, me parece, montar una empresa que se llama Init, que no sé si empezamos contándonos lo que es Init, porque creo que os dedicáis a muchas cosas, José. Bueno, pues nada, oye, encantado de estar aquí, José Antonio, también, y un placer, ¿no? Aprovechar y estar un rato charlando contigo y con toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, montamos el año 2006 Init, que con un poco, bueno, el interés y la vocación de poner en marcha un proyecto empresarial, yo lo había tenido particularmente desde siempre, ¿no? De toda la vida, no sé. Era como algo, yo creo que natural que sucediera, ¿no? Porque siempre había pensado bueno, pues que tenía algo que aportar en este sentido y desde luego tenía algo dentro que me movía a hacerlo, ¿no? Y entonces, desde el primer momento de mi carrera profesional siempre tenía en la cabeza hacer algo en este sentido. Luego, lógicamente, lo complicado es el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Por derroteros de la vida, ¿no? Pues al final, pues tanto por la carrera, pero luego sobre todo por la experiencia previa, y Sarenet para mí fue un campo de aprendizaje enorme, ¿no? Y has hablado de Roberto Vitia, que es una persona que para mí me marcó un montón, ¿no? Es un referente, ¿no? En el ámbito no solamente de Internet, sino en el ámbito empresarial y sobre todo como persona, ¿no? Como ser humano, pues una persona magnífica que me marcó un montón, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues como decía, en estos derroteros, ¿qué era lo que sabíamos hacer? Pues lo que veníamos haciendo un poquito ya desde el inicio de Sarenet, ¿no? Que es acompañar también a clientes pues, a poner en marcha nuevos proyectos y nuevas iniciativas, ¿no? En el ámbito digital, que es de donde nace este proyecto, ¿no? El proyecto Init. Ujú. Esa es una de las líneas de actividad principal. Como tú has dicho, bueno, pues tocamos varias cosas y tocamos varias cosas porque, bueno, la vocación de Init ha sido no solamente poner en marcha un proyecto empresarial, sino que desde el minuto uno tuvimos claro que lo que intentábamos era ser capaces de crear pues pues no sé, un sistema, una estructura, una organización que pudiera apoyar el desarrollo no solamente de una iniciativa, sino de nuevas iniciativas, ¿no? Esto te estoy hablando del año 2006, ahora se habla mucho de emprendimiento y se habla mucho, bueno, de todas estos conceptos, startups y demás. Y en aquel momento, para mí las referencias fundamentales eran, pues como te digo, ¿no? Personas como Roberto y proyectos que aquí ha habido en Euskadi pues muy importantes, ¿no? Proyectos empresariales con gente al frente y con proyectos realmente con una visión de largo plazo y recorrido. Entonces, como te digo, nuestra vocación o sea, ha sido siempre intentar crear, pues bueno, pues un pequeño grupo de empresas, ¿no? De nuevos sectores de actividad, que decimos nosotros, ¿no? Sectores donde pensábamos que hay cosas que aportar y que nosotros teníamos algo que aportar, y empezamos haciéndolo pues con un primer proyecto, que es el proyecto que se llama Init Services, que de alguna manera ha sido, como suelo decir muchas veces, ¿no? Ha sido la vaca que hemos ido ordeñando en todo este tiempo, ¿no? Pues para poder desarrollar e impulsar el desarrollo de otros proyectos, ¿no? Ajá. Vale. ¿Quiénes estabais detrás en ese momento, José? Bueno, arrancamos el Apa- proyecto, sí, sí, Aparte de ti, arrancábamos claro. sí, arrancamos el proyecto, pues bueno, pues tres personas, ¿no? Ujú. Que, bueno, pues que decimos, eran dos Jordis y yo, y ninguno era catalán, así que dos de aquí de Bilbao y otro de San Sebastián, y en el que fuimos los que iniciamos el proyecto, ¿no? Éramos con uno de ellos, ¿no? Con Jordi Gómez, es una persona con la que coincidí en la carrera, ¿no? En la carrera de física, aprobamos juntos el examen de física cuántica y por eso digo que siempre decimos que nuestra unión ya es cuántica para siempre, ¿no? Y de hecho así ha sido, hemos tenido trayectorias profesionales bastante en paralelo, ¿no?
Y la otra persona fue Jordi Martí, ¿no? Que es una persona también, en este caso, una persona más joven, que se incorpora posteriormente, digamos, en la época ya de Sarenet, incluso también ya estaba con nosotros, ¿no? Porque Jordi también coincidió en Sarenet en esa época, los dos Jordis. Y bueno, y posteriormente pues ya decidimos en el 2006 pues poner en marcha este proyecto, ¿no? El proyecto INIT. Ajá. O sea que le dejaste a Serenet sin dos piezas de su engranaje. Bueno, 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 ellos mismos se dejaron, sí, sí. Eso es. Sí, sí. Eso es. Vale, ¿cómo decidís emprender? O sea, esto, porque esto es, tú has dicho que desde siempre tenías esa vocación detrás. Mm. No sé si ellos también lo sentían de esa manera, si también tenían alguna una llamada de la selva dentro de su corazoncito, o eran un poquito, o fuiste tú el que les empujaste. ¿Cómo fue esa historia? A ver si te acuerdas un poquito, José. Sí, bueno, yo creo que eso habría que preguntarles a ellos, ¿no? También personalmente si realmente tenían esa, digamos, pues esa inquietud como la tenían, ¿no? Y como la tenía yo y como la tengo yo, ¿no? Pero sí que creo bueno, que les empujé un poquito, ¿no? Yo tenía como las ideas bastante más claras en este sentido, sobre qué hacer, cómo hacerlo. Y de alguna manera, como te decía, ¿no? Me tiré a la piscina creo que fue con 35 años en ese momento, pensaba que era un momento muy interesante, ¿no? Pues ya tenías un cierto bagaje profesional, un desconocimiento terrible de lo que supone poner en marcha una empresa y todo lo que ello lleva por detrás. Eso es así, porque no tiene nada que ver estar trabajando por cuenta ajena y que hay un montón de cosas que suceden hasta que tienes la nómina al final del mes mágicamente, ¿no? Y bueno, cuando tú pones en marcha un proyecto empresarial, como tú bien sabes, pues bueno, pues son millones las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que al final esa nómina pues se pueda pagar al final del mes, ¿no? Entonces, realmente yo sí creo que les empujé un poquito en este sentido, pero creo que ellos también. Bueno, siempre he dicho, yo he tenido la suerte de contar con socios a mi lado que son amigos, que es gente con la que hay una confianza plena, ¿no? Y que realmente, pues en ese caso, pues probablemente confiaron bastante en mí también, ¿no? Bueno, pues en lo que les estaba proponiendo, en las posibilidades de hacer, y así nos lanzamos. Arrancamos con un proyecto de 12.000 euros. Ese fue nuestra empresa se montó con un proyecto de 12.000 euros. Así que O sea, que esa entre fue los tres pusisteis 12.000 euros. No, no, quiero decir que tuvimos un primer cliente, El primer cliente, vale. el primer cliente de 12.000 euros. Y ese Ah, fue lo que de alguna manera decíamos, bueno, pues aquí hay la posibilidad bueno, a partir de aquí vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y bueno, de momento, sí, sí. seguimos aquí, 16 años después. Sí. Y esto, antes de hablar de ese primer proyecto, José, esta decisión de emprender, en vuestro caso, ¿cómo la tomasteis? ¿Os veíais de vez en cuando y entonces un día empezasteis a hablar de, oye, vamos a montar algo, tal? O sea, ¿cómo fue un poquito ese proceso? ¿Habíais trabajado juntos? ¿Con alguno habíais estudiado también? Imagino que teníais una relación a lo mejor de cervezas una vez al mes o los viernes o no sé, ¿cómo era eso? ¿Tú te acuerdas? Juli, ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Pero realmente yo creo que, como te decía antes, yo prácticamente desde la carrera, ¿no? En la carrera también puse en marcha un proyecto, estuve metido en proyectos de junior empresa, bueno, pues Ujú. en la parte también cuando estábamos en ese ámbito de prácticas, pues bueno, desarrollamos también cosas nuevas, ¿no? Que en ese momento no existían y que hoy en día, vamos, están hiper superadas, ¿no? Pero bueno, pues en aquel momento no Ujú, existían. Entonces, yo siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Y entonces, ujú, desde siempre, pues he estado de alguna manera dándole vueltas, ¿no? Bueno, a cómo dar forma y configurar pues un proyecto empresarial que pudiera ser, pues eso, ¿no? Sostenible y que, bueno, pues ujú, yo no sé, yo no tengo una red familiar, ni he tenido nunca una red familiar, ¿no? Sino que, bueno, pues el dinero que llega a través de ese sueldo era lo que me iba a permitir vivir, por lo tanto me lo tenía nos lo teníamos que pensar muy bien, ¿no? En este sentido. Las conversaciones fueron bastante rápidas, o sea, quiero decir, la relación que yo he tenido y que tengo, ¿no? Con ambos, ¿no? Es una relación fluida y que nos veíamos permanentemente, coincidíamos profesionalmente. Yo creo que ellos no tenían no habían evolucionado ni mucho menos, ¿no? Toda la idea como la tenía yo evolucionada y yo en un momento dado se la planteo, ujú, ¿no? Y se la planteo a Jordi Gómez, ¿no? En primer lugar. Y Jordi Gómez, como te digo, es una persona
hiperoptimista, da gusto estar siempre cerca de él, ¿no? A mí me transmite un montón, ¿no? Siempre, ¿no? Pues cuando hay situaciones más o menos complicadas, siempre encontramos la manera, ¿no? De salir, ¿no? De ellas, ¿no? Pero sobre todo con una mirada muy optimista que a mí me parece que es algo fundamental, ¿no? En la vida, vivir con optimismo me parece que es algo fundamental y Jordi aporta mucho en este sentido. Entonces, cuando le planteé decir, oye, pues mira, yo estoy dando vueltas a hacer esto, creo que es el momento, creo que tenemos la edad adecuada, creo que podemos hacerlo y es que no lo dudó, me dijo, adelante José, vamos. Entonces Sí, sí, sí. fue una cosa en este sentido, ¿no? Y luego ya con Jordi, con el tercer socio, ya fue, pues bueno, pues presentarle a él lo que estamos pensando hacer y Jordi tampoco se lo pensó demasiado, ¿no? Dijo, con vosotros me voy también, ¿no? Entonces hicimos así, así fue el proceso. Y en casa, ¿qué os dijeron? O sea, antes has En mencionado la casa, casa, no tenías un colchón, pero tenías una esposa o incluso niños, no lo sé. Y a eso también influye mucho, habitualmente de forma negativa, curiosamente, ¿no? Aunque no sé, bueno, cuando... depende también un poco Sí. de casos. Bueno, la gente que me conoce y me conoce personalmente, pues ya sabe que es casi como te decía antes, ¿no? Como muy natural, ¿no? Pues yo estoy todo el día pensando en proyectos, en viendo qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es que no le sorprendió en absoluto, ¿no? El que esto fuera así. Entonces, en ese momento no tenía hijos, por lo tanto eso también, pues bueno, pues da una cierta tranquilidad, ¿no? En ese sentido es importante porque luego ya, como sabemos, cuando ya llegan los hijos, pues bueno, pues ya tienes más compromisos y más complicaciones, ¿no? Me llegaron después, posteriormente, pero bueno, pero yo creo que lo tomaron de una manera bastante natural. Lo Vale. esperaban. Y ya última pregunta de esa fase, José. ¿Qué viste en ese momento para lanzarte justo en ese momento, en el 2006? O sea, ¿qué necesidad viste en el mercado? Porque evidentemente empresas que ofrecieran soluciones digitales ya había algunas, no es que hubiera muchas, pero ya había algunas. Entonces, ¿qué viste ahí un poquito? ¿Qué necesidad palpaste? Sí, bueno, yo creo que es muy importante primero que lo que tienes dentro, ¿no? O sea, lo que tú tienes dentro. Para mí eso es fundamental. Dices, muchas veces sí que hacemos mucho hincapié en lo que hay fuera, pero yo creo que es, para mí personalmente o mi vivencia, es mucho más importante lo que tú tienes dentro, lo que tú sientes dentro, ¿no? Entonces eso es lo que realmente te mueve y probablemente quizás a veces lo haces de una manera también inconsciente, ¿no? O sea, inconsciente eres un inconsciente, porque tampoco te lo has trabajado demasiado, ¿no? Pero yo, desde luego, yo creo que las personas tenemos una energía interna que realmente cuando tú la orientas, ¿no? Orientas tu actividad con esa energía, pues realmente pues bueno, pues te permite salir adelante de muchísimas complicaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo lo que estábamos viendo, ¿no? Y en toda la experiencia que veníamos viendo es que, bueno, pues todo el desarrollo de negocio digital, bueno, pues es que sí o sí ahí había una corriente de fondo, por lo tanto ahí va a hacer falta pues servicios, soluciones, nuevas formas de hacer. Las grandes empresas estaban bastante perdidas también, ¿no? En un montón pues bueno, de líneas de actividad que no sabían ni cómo desarrollar y por lo tanto no hicimos un gran estudio de mercado, sino simplemente de nuestra experiencia en los años previos veíamos que ahí había una gran corriente de fondo y una gran necesidad de ser capaz de aportar, ¿no? Conocimiento, recursos, soluciones, ideas, servicios, ¿no? Pues para poner en marcha pues nuevos proyectos y nuevos negocios apoyándonos en el ámbito digital, ¿no? Y ese fue un poco digamos, lo que nos hizo también ver que aquí pues seguramente muy mal lo teníamos que hacer para que no tuviéramos ahí un hueco, ¿no? Vale, y entonces llegó ese primer cliente que es de 12.000 euros. No sé si nos quieres contar qué tal fue. Pues fue muy bien, fue muy bien. Afortunadamente fue muy bien. Lo hicimos pues entre los tres y no sé si contratamos a alguien más, pero alguien más pues te diría que pues algún freelance en ese momento, ¿no? Y lo sacamos adelante y nos pidieron el siguiente y luego ya pues afortunadamente pues de esa actividad
pues como decía, con ese viento de fondo, con esas necesidades y bueno, pues si no lo haces excesivamente mal, si no eres capaz de ir acertando un poco y los clientes están un poco contentos, pues tuvimos la oportunidad de ir incorporando nuevas personas al equipo e ir creciendo, ¿no? en esa línea de actividad. Es una línea de actividad que ha sido rentable desde el origen, desde el principio, y es la que nos ha permitido, como decía al principio, ¿no? Pues hemos reinvertido el 100% de todos esos pues beneficios que hemos ido obteniendo en esa actividad en el desarrollo de lo que es el resto del grupo INIT, ¿no? Bueno, que ahí está, ¿no? Nosotros teníamos la vocación, y como decíamos, de ir generando pues, un pequeño grupo de empresas, ¿no? Con nuestra humildad, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Decíamos, pensamos en ese momento que esas empresas necesitaban tener, ¿no? Porque, bueno, yo veía a empresas más grandes y las sigo viendo, ¿no? En el cual hay una serie de servicios corporativos, una serie de servicios centrales, una capacidad digamos, de obtener recursos financieros, ¿no? Que las empresas individualmente, las startups individualmente, pues muchas veces es complicado de obtener, ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar, en primer lugar, una mini estructura corporativa, ¿no? Dentro de INIT para precisamente impulsar, ¿no? En primer lugar, impulsar el desarrollo de esas nuevas empresas, a pesar de que Services seguía siendo una empresa pequeña, ¿no? Sin grandes volúmenes de facturación, pero bueno, pues íbamos dedicando recursos, lo que podíamos, para ir generando una estructura de apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas, ¿no? Ya es una especie de servicios corporativos en los que luego también le íbamos dotando de recursos financieros en la medida en la que podíamos aportar, y a partir de ahí fuimos impulsando el desarrollo de diferentes empresas, ¿no? Diferentes pequeños proyectos que fueron pequeños, lógicamente los proyectos, bueno, pues yo, como los he visto nacer siempre son pequeños, ¿no? En el cual intentamos poner en marcha varios de ellos y en los que algunos se quedaron por el camino, y luego ya con el tiempo pues ya fuimos siendo capaces de consolidar un par de ellos adicionales, ¿no? Dos más, ¿no? Que luego, si quieres, los comentamos, ¿no? Sí, vamos a comentar un poquito, si te parece, José. Vale. No sé si cronológicamente o por cariño que sientes hacia ellos, como tú veas. Sí, bueno, les tengo mucho cariño a los dos, y sobre todo también, pues como te decía antes, ¿no? Antes hemos hablado de Borja Sarracho es una persona con la que coincidimos, también coincidí en Sarenet, ¿no? En aquella época maravillosa del boom de Internet, y con la que hice una muy buena amistad, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado nuestros caminos se vuelven a cruzar, ¿no? Y bueno, pues yo estaba y estábamos arrancando este proyecto de INIT, como te estaba contando ahora, ya generando esta mini estructura para apoyo a nuevos proyectos. Borja venía desarrollando el proyecto Bajo el Agua con un portal en Internet de temas de submarinismo y demás, y no teníamos muy claro el qué, pero dijimos, algo vamos a hacer seguro, algo vamos a hacer. Bueno, como sabéis, al final, a partir de ahí, pues bueno, pues surge el proyecto de la bodega submarina, ¿no? Que está aquí en Plencia, y esa es una de las líneas de actividad, ¿no? Uno de los proyectos que nos ha costado mucho tiempo ponerlo ya en rentabilidad. La gran noticia es que ya la tenemos en rentabilidad. Es algo que para nosotros es motivo de orgullo, ¿no? Porque realmente le hemos dedicado pues muchísimo esfuerzo y muchísimo también cariño y también pues dinero también a este proyecto, y que bueno, pues en este momento, pues como te digo, ya está en una fase ya en la que podemos decir empieza en el crecimiento, en el escalado, ¿no? Después de ir buscando durante muchos años el modelo de negocio y cómo llevarlo a cabo, pues bueno, pues yo creo que hemos tenido la suficiente paciencia y insistencia y hemos pivotado el modelo las veces que ha hecho falta hasta que hemos dado con el modelo que realmente ya es rentable y que es escalable, ¿no? Entonces, estamos ahí y por lo tanto, ya te digo, es uno de los proyectos en el que, además del proyecto de INIT Services, pues seguimos en este momento, ¿no? Y con unas perspectivas pues muy interesantes, ¿no? Muy bonitas. Pero deduzco por lo que comentas, José, que aparte de lo que tiene que ver con el área digital, habéis aportado más cosas en este proyecto, porque la parte digital, pues entiendo que es mínima, ¿no? Dentro de un proyecto de bodega submarina, ¿no? Bueno, es buena apreciación la que haces, ¿no? Porque efectivamente, inicialmente empieza el proyecto con un proyecto de bodega más o menos, entre comillas, convencional, con todo lo disruptivo que es envejecer el vino en el fondo del mar.
Y ahí nuestra aportación fundamentalmente pues fue, pues, bueno, en la medida de lo posible, aportación financiera, gestión, pues, apoyo, servicios centralizados administrativos, bueno, pues un montón digamos, de cuestiones tangibles e intangibles que han hecho, bueno, hemos sido una parte, o sea, hemos sido un equipo, ¿no? Conjuntamente intentando sacar adelante y modelar ese proyecto, como hemos dicho, ¿no? Pero O ese sea, proyecto como casi lo que hoy en día se denomina un venture builder de alguna manera, ¿no? así es, cuando nosotros no sabíamos que existía eso, pues era lo que hacíamos, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente, pues esto fue lo que planteamos, ¿no? Y entonces en ese primer momento era un negocio, y como tú dices bien, ¿no? Era un negocio, pues, que se alejaba del mundo digital y precisamente en el último pivotaje que hicimos, ¿no? Lo orientamos mucho más a un modelo de una relación mucho más directa con el consumidor y por lo tanto los medios digitales ahí son fundamentales, son clave. Entonces ahí hemos visto también que hay una mucha mayor conexión con el resto de capacidades que hay en el resto del grupo y eso también ha posibilitado, ¿no? Que realmente pues también pues eso, que aceleremos de alguna manera mejor el proceso, ¿no? Bueno, quizás Vale, otros, no sé, lo hubieran hecho antes, nosotros nos ha costado pues unos cuantos años llegar a ello, pero bueno, afortunadamente ahí estamos. vale. ¿Y el siguiente proyecto? El siguiente proyecto es otro proyecto también que se llama Init Health, ¿no? Y que Init Health también tiene, pues bueno, tiene de alguna manera, pues bueno, el sueño, ¿no? Siempre decimos, ¿no? De avanzar hacia una sociedad comprometida con la gestión de su salud, ¿no? Esto lo decíamos ya en el año 2010 o dos, porque por ahí fue también cuando empezamos con el arranque de este proyecto y en el que, pues cuando ahora que hoy en día la salud digital y todavía mucho más desde el ámbito, desde la época de la pandemia, pues ya ha pegado un tirón enorme, pero en el año 2010 esto era ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos también un poco a ver de qué manera, ¿no? Pues podíamos poner en manos de las personas herramientas, ¿no? Que pudieran ayudarles a gestionar el bien más preciado que tenemos, ¿no? Que es nuestra salud, ¿no? Tenemos la capacidad de gestionar otras cosas, nuestro dinero, nuestros coches, nuestras casas, pero la parte de la salud en aquellos momentos pues no había nada en ese sentido, ¿no? Y así arranca este proyecto, ¿no? Arranca también con una experiencia personal bastante importante, ¿no? Pues por una cuestión también de salud, ¿no? Pues en ese caso de mi mujer, en el que tuvimos que pasar por muchos hospitales, tanto aquí en Euskadi como fuera de Euskadi, ¿no? Y en el que veíamos que teníamos que ser, ¿no? De alguna manera no teníamos esas herramientas, ¿no? No había herramientas para poder llevar simplemente, ¿no? Por lo menos un historial médico en aquel entonces, y bueno, todavía cuesta, y que la gente y que los médicos, ¿no? Pues te pudieran de alguna manera tratar de una manera mucho más integral y estructurada. O sea, Bueno, pues digamos que teníais que ir con la carpeta en la mano, ¿no? sí, sí. De los, claro, no había nada informatizado para poder seguir todo lo que pasaba. Así es, pero literalmente la carpeta que cada vez iba creciendo, ¿no? Porque fue una enfermedad grave y por lo tanto esa carpeta fue creciendo y luego eras tú el que tienes que ir contando en cada, en cada situación a los propios médicos pues tu historia y decías, pues, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco también el origen, ¿no? De decir, oye, pues aquí tenemos que hacer algo, nosotros sabemos digamos, de desarrollo de soluciones tecnológicas, estamos ahí un poco en vanguardia de lo que está pasando y entonces fue el origen de decir, bueno, vamos a poner en marcha esto, ¿no? Un proyecto que posibilite, ¿no? Crear soluciones para mejorar de alguna manera la gestión de la salud de las personas, ¿no? Ese fue el origen. Y esto ha sido un proyecto también que hemos ido desarrollando desde entonces, con también mucho esfuerzo y lógicamente una cosa es tener una idea y luego otra cosa es a partir de ahí crear una empresa rentable y sostenible, que es muchísimo más complicado, como bien sabemos todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Y al final, pues bueno, pues también hemos ido pivotando, ¿no? Durante todos estos tiempos, intentando encontrar de alguna manera el modelo que permita hacer un modelo escalable, sostenible y que, pues bueno, efectivamente aporte un valor, ¿no? Pues eso, a la sociedad, a diferentes sectores, ¿no? Y Ajá. creo que, bueno, pues afortunadamente también, pues bueno, pues lo hemos ido consiguiendo. Yo creo que hay mucho camino por delante por hacer, pero bueno, pues ahora tenemos ya un producto que es una plataforma tecnológica, que es Init Health, es una plataforma tecnológica que lo que posibilita es crear de una manera muy ágil soluciones de mobile health, ¿no?
basados en planes de salud personalizados. O sea, de alguna manera es decir, oye, si tú tienes un objetivo de salud, pues con un plan de salud te permite acompañarte para conseguir ese objetivo de salud, y que tiene, pues que eso sirve pues para diversas cosas. Sirve bien para el ámbito del wellness, para promover hábitos de vida saludable, ahora que esto ya, pues bueno, pues está ya como ya muy, muy trabajado. También sirve para prevenir enfermedades, ¿no? En todo tema de medicina preventiva. Cada vez nos están demandando más soluciones de medicina preventiva porque es realmente interesante. La gestión también de patologías, ¿no? Patologías y temas de hospitalización a domicilio, gestión de patologías, temas de cronicidades también, por otro lado. Entonces, incluso hasta temas de dependencia, de envejecimiento activo y todo el ámbito de la silver economy que en este momento pues eso está teniendo también pues bastante movimiento. Pues bueno, pues también somos capaces de crear soluciones en esos ámbitos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear esa plataforma, y que esa plataforma posibilita que otros integradores, otras empresas consultoras, grandes empresas, departamentos de TI de grandes empresas, puedan construir en base a ellas de una manera ágil esas soluciones de mobile health, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hemos ido haciendo, ¿no? durante todos estos años. Y afortunadamente, pues bueno, pues como te decía, pues hay ciertos sectores en donde tenemos ya una penetración bastante grande, y sobre todo el principal es el sector asegurador, ¿no? El sector asegurador, pues yo creo que somos bueno, no sé, con con todas las comunidades, pero una cierta referencia a la hora de poner en marcha este tipo de soluciones de mobile health, ¿no? Y tenemos pues casos de éxito pues muy importantes, ¿no? Y con clientes verdaderamente importantes. Esta división, no es división, esto es una empresa nueva, entiendo, ¿verdad? Sí, bueno, es una empresa nueva que lleva ya 12 años, ¿eh? Sí, no es una startup ya. Esta empresa nueva, por lo que estás diciendo, es ya rentable también, ¿no, José? Así es, eso Sí. es. O sea, fue el ¿Cuánta gente tenéis ahí trabajando en Init Health? Pues ahora mismo estaremos en Ingel unas 6 personas aproximadamente. Ver también las personas que se dedican a cada proyecto es un poco complicado, porque como te decía, seguimos manteniendo la estructura de servicios corporativos. Por lo tanto, hay personas que están dedicadas, digamos, full time a ese proyecto, y hay personas, por ejemplo, toda la parte de servicios administrativos, que es uno de los ejemplos claros, ¿no? Pues está distribuida entre las diferentes empresas, ¿vale? Claro. Y El luego imagino proyecto... que abonarán un importe periódico a la corporación por esos servicios que les dais, ¿no? Eso es. Y con todas las peleas que ello supone también, ¿eh? Internas. Lógicamente, sí. Sí, sí. Mira Orona con Corporación Mondragón, ¿no? Ahí estamos. Aunque haya servicios corporativos, la verdad es que hay pocos, pero bueno. Sí. Muy bien. Vale, estas son las dos que habéis creado. ¿Tenéis alguna más en la cabeza? ¿Cómo estáis en ese Bueno, sentido? en la cabeza siempre hemos tenido un montón, ¿no? Y de hecho, yo creo que, bueno, también es interesante entender, nosotros lo dividimos así. Ha habido un momento, casi un proceso que nosotros llamamos de divergencia, en el cual pues fue el lanzamiento del proyecto INIT. Decíamos, teníamos una de las primeras empresas que era la rentable, digamos, la que generaba, ¿no?, los recursos para poder seguir operando en otros ámbitos. Y en esa primera etapa lo que hicimos fue abrir, ¿no? Abrir. Entonces ahí pues experimentamos un montón digamos, de posibles proyectos, y de esa experimentación de posibles proyectos estaban también estos dos que estamos hablando, y son los que de alguna manera pues, en un movimiento evolutivo también, de evolución, ¿no?, de las especies, en este caso de los proyectos empresariales, pues bueno, son los que han sobrevivido en este punto, y los que hemos sido capaces de hacerlos rentable también en este periodo, ¿no? Y Sí. como te decía, que esto es como el que invierte en startups, que para acertar con una tiene que invertir en muchas más. Bueno, pues algo similar. Y que no es que Sí, sí, habíais dicho, venga, montamos estas dos y justo habéis acertado con las dos. No habéis tenido tanta no. suerte, ¿no? Vale. No somos tan listos, sino que efectivamente intentamos ahí, abrimos, y porque aparte también esto es como un camino. Yo suelo poner mucho el ejemplo de cuando vas al monte, ¿no? Vas al monte y dices, bueno, empiezas a andar, pero no ves hacia dónde vas a llegar. Entonces, bueno, empiezas a andar, ¿no? Tienes una guía, tienes que tener una guía hacia donde quieres, pero realmente no sabes lo que te vas a encontrar a la vuelta, ¿no? Entonces, en este momento tampoco sabíamos nosotros hacia dónde queríamos enfocar y qué era,
y, pues imagínate una bodega submarina, es que, no sé, mucho tienes que tener de visión, ¿no? Para saber que una bodega submarina, tal y como está diseñada a día de hoy, se podría haber diseñado hace 12 años, ¿no? Eso es simplemente es decir, oye, pues efectivamente el equipo que ha estado ahí, en el caso de la bodega, Borja principalmente, que es un crack, ¿no? Pues efectivamente pues hemos sido capaces de crear un equipo que ha superado Es las un, es un, adversidades. es un tío súper paciente, eso está claro, vamos, lleva un montón de años ahí. Yo le conocí en el 2003, creo, hace 20 años, y ya estaba con el submarinismo. O sea, Sí, sí. que el tío ha sido persistente como nadie, sí, sí. Por eso te decía antes, ¿no? Que lo importante es lo que tienes dentro y la energía que tienes dentro, porque Ujú, realmente si no la tienes, la dejas a la primera de cambio, porque ujú, tienes muchas montañas que subir, ¿no? Y entonces en este caso, pues como te decía, yo creo que al final la configuración, la idea es importante, la configuración del equipo que la hace operativa ujú, y que intenta ejecutarla es fundamental, pero luego sobre todo también es ujú. pues el arte o la posibilidad que se tiene, ¿no? De ir vadeando, ¿no? Pues todos los obstáculos que vas teniendo por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido Ujú. proyectos en que eso no lo hemos conseguido por razones muy variadas y que tampoco Ujú. sabría yo cuáles son, ¿no? La mera suerte también es un factor Sí, nada menospreciable. así es. En el proyecto de la bodega teníais un líder, claro, que era Borja. En el Init Health también ha habido una persona ahí tirando el carro, o sea, el alma mater del proyecto, porque a ese no lo Sí, has mencionado. Vamos a sí, mencionarlo un poquito. sí. Bueno, en ese caso realmente, pues yo juego un papel bastante importante ahí, en la parte de Init Health, ¿no? Ujú, En ese campo. O sea, de alguna manera nos hemos dividido un poco los papeles en ese sentido, aparte de yo ser ujú, digamos, el CEO del grupo, ¿no? Del conjunto del grupo, pero sí que he jugado un papel más importante en la parte de Init Health, ¿no? Así como Jordi Gómez ha liderado, ¿no? La parte de Init Services, ¿no? ujú. Borja ha liderado la parte de la bodega y yo me he reservado de alguna manera esa parte también de Init Health, ¿no? He estado ahí. Entonces, Sí, bueno, sí. pues la persona que más he estado al frente he sido yo. Sí que ha habido durante la historia, ¿no? Ha habido personas, ¿no? Que han pasado también pues eso, dentro del equipo de Init, pues bueno, que han ido ocupando diferentes puestos a lo largo digamos, de la historia de Init y sí que ha habido Ujú. momentos en los que dentro de Init ha habido alguna otra persona, ¿no? En la que ha estado traccionando y de alguna manera con un foco más importante. Pero bueno, pero siempre he estado yo ahí, siempre he estado Vale. muy cerca Ujú. también de ese proyecto, ¿no? Vale. Y ya terminando, José, Init Services, vamos a volver un poco a donde hemos comenzado. Ya tiene una trayectoria de 18 años haciendo servicios digitales de ámbitos muy diversos. Yo conozco alguno, pero vamos, creo que tocáis, son especialmente tecnológicos, si no me equivoco. Si me equivoco, me corriges, José. Eh, Ahora mismo se está percibiendo una cierta consolidación en ese mercado, ¿no? ¿Dónde ves a Init Services a corto plazo, a corto o medio plazo? Sí, bueno, no, lo que se está produciendo es una auténtica revolución, yo te diría, ¿no? Yo creo que realmente todo este mundo de la pandemia, con el teletrabajo y todo lo que eso ha supuesto, pues ha hecho que realmente en este momento todo lo que tiene que ver con el talento, las personas, los profesionales dedicados al ámbito digital, pues es una auténtica revolución, ¿no? Empresas de muy lejos, ¿no? De aquí, ¿no? En el caso concreto de Euskadi y de Bilbao, pues bueno, pues están contratando y han contratado profesionales de aquí. Antes teníamos, de alguna manera, las empresas que estamos aquí, la suerte, por decirlo así, ¿no? De que, pues bueno, pues la gente quería vivir aquí, era un sitio donde se vivía muy bien, pero es que ahora pueden vivir y pueden trabajar en proyectos muy lejos de aquí y con sueldos que tampoco son los de aquí, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que como mirada de Euskadi es una reflexión que yo sé que está encima de la mesa, ¿no? Por parte de muchas empresas y por parte de muchas instituciones, pero que realmente tenemos aquí un reto para continuar, ¿no? Y ese, nosotros como parte de ese mundo estamos ahí, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, pues una de las líneas que se han seguido ahí ha sido la concentración, ¿no? O sea, hay pues pues un proceso de concentración, ¿no? Desde el punto de vista de empresas tecnológicas en las cuales, pues bueno, pues básicamente una de los valores que en este momento
se está adquiriendo es pues, poder contar con profesionales que puedan llevar a cabo los clientes, que tengan, perdona, que Está, salgo está volando. está soplando el viento, sí, sí. Sí, Bueno, o sea, y que, así te refrescas. Sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, entonces, como te decía, ¿no? Entonces ahí sí que se está produciendo eso. Nosotros siempre, bueno, pues a lo largo de nuestra trayectoria, arrancamos en el año 2006 y en el 2007, a finales de 2008, llega la crisis financiera. O sea, yo siempre he dicho, bueno, a nosotros no nos visitó un banco hasta, no sé qué año fue, cuando de repente apareció alguien por la oficina, ¿no? Una entidad financiera. O sea, nosotros, yo siempre he dicho, con tranquilidad, mirada de largo plazo, no a corto. Nosotros hemos tratado siempre de trabajar con clientes grandes, ¿no? Que afortunadamente yo creo que esa decisión, que no es fácil llegar a ellos, pero bueno, pues afortunadamente lo hemos conseguido, nos ha dado tranquilidad y solidez en momentos de zozobra, ¿no? Y en momentos de incertidumbre, y eso nos ha ayudado un montón. Creo que fue probablemente de las mejores decisiones que tomamos en su momento, ¿no? Al inicio de los proyectos, intentar trabajar con grandes empresas, que como digo, nos ha dado mucha tranquilidad. Y entonces en este momento nosotros lo que estamos muy centrados en intentar verdaderamente aportar valor a esos clientes, ¿no? Acompañarles a esos clientes que ya tenemos y a otros con los que estamos también, ¿no? Pues, haciendo nuestra labor comercial en ámbitos, en propuestas de valores muy claras, ¿no? Muy definidas, ¿no? Que están muy centradas en cómo ayudarles a generar nuevos productos, nuevos servicios en los sectores en donde nos movemos. Antes he mencionado el sector asegurador, que es uno de ellos, y en donde estamos con proyectos verdaderamente interesantes, ¿no? Trabajando desde una lógica, porque no es solamente, no es tecnología, yo creo que la tecnología siempre decimos, ¿no? Pues es una herramienta, es la herramienta que tenemos a día de hoy, pero lo verdaderamente importante es que las empresas y los proyectos empresariales sean capaces de generar valor de una manera continuada, y para eso hace falta innovación. O sea, creo que somos más una empresa más cercana a la innovación que a la tecnología, aunque luego realmente utilizamos las herramientas que hay, ¿no? Tecnológicamente, pero sí que ayudamos a las empresas de alguna manera a pensar, a crear nuevos productos, nuevos servicios, a generar nuevos modelos de negocio. Bueno, pues ahí es donde estamos situados intentando aportar valor, ¿no? Como siempre, no es fácil, es una pelea permanente, pero bueno, es nuestra propuesta, y por lo tanto huimos un poco de los grandes proyectos pues eso, de cientos de trabajadores picando código, por decirlo así, para intentar ser una empresa más cercana, muy cercana al negocio del cliente, ¿no? Y en el que verdaderamente intentemos aportar ese valor, ¿no? Bueno, veremos si con el tiempo si es una decisión acertada o no. Y bueno, ya hablaremos. En este sentido también yo creo que uno de los elementos también fundamentales es las alianzas, ¿no? Es buscar alianzas, y yo también lo estoy a decir en todos los foros donde puedo. Creo que tenemos una necesidad de aprender a seguir mejorando en cómo trabajamos conjuntamente empresas diversas, ¿no? Más allá de tomas de participación, de compra de empresas, etcétera. Pero yo creo que hay un campo, el de las alianzas, el desarrollo, que es fundamental y que es muy importante, y que nosotros, por lo menos humildemente, también lo intentamos desplegar y desarrollar. Así que bueno, pues espero que tengamos acierto en este camino. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos has dado, por tu tiempo, y mucha suerte con todos los proyectos en los que estáis metidos y los que os Bueno, pues, meteréis. pues muchísimas gracias a ti, José Antonio. Un fuerte abrazo.